Hola, muy buenos días, jóvenes de décimo grado. Los saluda el profesor Josué de la clase de lenguaje artístico. Espero que se encuentren muy bien de salud, tanto ustedes como sus familiares. En esta ocasión vamos a trabajar en el segundo tema programado, que se denomina manifestaciones artísticas. Les voy a pedir, por favor, que presten atención al tema para que puedan comprender su contenido. En esta ocasión nos vamos a enfocar, tal y como les dije, en el tema manifestaciones artísticas y vamos a trabajar de forma específica en los signos y en los códigos propios de cada una de las manifestaciones y expresiones artísticas. Pero antes de iniciar, vamos a recordar que es arte. El arte es una actividad o manifestación estética que a través de ella se puede expresar un aspecto de la realidad, subjetivo u objetivo, así como posturas, ideas, sentimientos mediante recursos como la pintura, la escultura, la danza, la cinematografía, entre otros. Los primeros signos y códigos que vamos a trabajar hoy van a ser de la pintura. Los signos de la pintura hacen referencia a los trazos sobre una superficie, trazos o líneas sobre una superficie, formas, texturas y colores que van a variar dependiendo la visión que tiene el pintor al momento de querer plasmar parte de una idea que él ya ha concebido. Los códigos, pues el uso de la proporción, de la perspectiva, la distribución de colores y elementos en el cuadro, que al final es la composición en general, así como la ilusión de volumen mediante trucos de sombreado y claroscuro. Las técnicas más utilizadas dentro de la pintura es la ilusión de volumen para que los espectadores o las personas que observan el arte, las personas a las que les gusta el arte, se den cuenta que el contenido de esa obra artística, tenga una ilusión de realidad. Por eso es que se utiliza esta técnica en la pintura. Igualmente, hay otras técnicas que se utilizan en diferentes manifestaciones artísticas, pero en este caso, en la pintura se utiliza la ilusión de volumen. El sistema. El sistema hace referencia al lenguaje que es icónico, es decir, que está basado o está elaborado o hecho de imágenes. Vamos a observar algunas pinturas para que puedan notar ustedes. Aquí pueden observar los materiales que utiliza el pintor para poder elaborar su obra, plasmar su obra. Observen en este cuadro que los trazos, las líneas, las formas, así como los colores, van a ser diferentes, estarán ubicados de manera en que visualicen la idea del pintor. Alguien pudiera decir que esta pintura tiene algún desorden, porque no hay mucha geometría, pero eso es parte del arte en la pintura, que las formas pueden variar, los colores serán distintos, de pintura a pintura o de pintor a pintor, porque las visiones son diferentes, los puntos de vista son muy distintos y las realidades que se quieren plasmar en las pinturas van a diferir dependiendo a la visión que tiene ese pintor. Por ejemplo, observamos esta pintura, la visión es totalmente distinta a la de esta otra pintura porque son pintores que no son los mismos. Pueden observar en la siguiente, todos los planos, las formas, los colores varían. Algunas pinturas van a ser más coloridas, a otras les faltará quizás menos color. Sin embargo, su contenido es artístico. Ahí está la idea que el pintor plasmó. Les decía que algunas pinturas son más coloridas, otras son más tenues, más oscuras, por ejemplo esta.
algunas personas pudieran decir que el contenido de esta pintura se ve como borroso, pero en realidad no es que esté borrosa, sino que se refiere a la técnica que el pintor está utilizando. Muy bien, eso en cuanto a la pintura. Ahora vamos con el grabado. El signo de esta manifestación artística son las formas, colores y texturas estampados sobre una superficie. Mayormente los grabados se hacen en superficies de papel utilizando como herramienta principal la tinta. Sin embargo, hay otros grabados que se pueden hacer en diferentes materiales como metal y madera. El código es que hace uso de la proporción, de la perspectiva y la composición en la imagen estampada, manejo de la apariencia tridimensional, intuición de la imagen negativa. Por ejemplo, los vacíos de la placa son los espacios entintados en la estampa. Ya les mencionaba que mayormente se hace uso de un grabado a base de tinta. El lenguaje, tal como en la pintura, es icónico. ¿Por qué? Porque está basada en imágenes. Solo que en la pintura son imágenes más coloridas y en el grabado no son coloridas, sino que predomina el uso de colores oscuros, el negro, y claros como el blanco. Entonces predomina el color blanco y el negro. Sigan observando las imágenes. Aquí ya hay una gran diferencia entre la pintura, no solamente por sus trazos, sus líneas y su forma, sino por los colores. Los colores estas son más oscuras y la pintura es más colorida. La fotografía. El signo es que son las formas, colores, luces que están registrados mediante revelado o impresión digital. En la actualidad, la fotografía profesional se le deja a las grandes compañías que trabajan la fotografía para ámbitos, como les mencionaba, ámbitos profesionales. Los códigos, uso de la proporción, la perspectiva, la composición. Cuando hablo de proporción, perspectiva, composición, sensación de volumen, mediante truco de enfoque, iluminación, filtros. Cuando hablo de estos elementos en fotografía es porque quien utiliza la fotografía como arte es porque conoce de la técnica de fotografiar. No es simplemente fotografiar por fotografiar, sino que hay una técnica que se estudia, hay diferentes habilidades que estarán relacionados con los enfoques, con la iluminación, con los filtros, con las coloraciones, texturas o grados de nitidez. Por eso es que en la actualidad la fotografía de manera profesional solamente se le deja a los grandes estudios fotográficos. Podemos observar en las imágenes que no solamente es tomar una fotografía y ya, sino que hay toda una técnica, una habilidad, hay un trasfondo, hay también una narrativa, saber qué voy a fotografiar, por qué lo voy a fotografiar, cuál es el propósito, cuál es el objetivo. No solamente es agarrar una cámara e ir a tomar fotos. Por eso es fotografía profesional y por eso es una manifestación artística, porque es un arte el tomar una fotografía conociendo las técnicas de iluminación y enfoque. La escultura. En cuanto a sus signos, pues son formas volumétricas y texturas talladas o modeladas. Código, uso de la proporción, la composición volumétrica y la ilusión de movimiento. Les mencionaba en la manifestación anterior que estas expresiones artísticas utilizan diferentes trucos. En este caso, la escultura utiliza la ilusión de movimiento.
Mientras que la pintura, les mencionaba hace algunos minutos, hace algunos momentos, que utiliza el truco de la ilusión de volumen mediante el sombreado. Y en este caso, la escultura es la ilusión de movimiento. Quiere decir que esa obra que se ha realizado tiene como característica dar una ilusión de que se mueve, de que está haciendo un movimiento, de que nos observa, pero en realidad es una técnica de los escultores. También está sujeto a las características del material, porque para la escultura se utilizan diferentes materiales, que la facilidad o complejidad en la elaboración dependerá mucho de los materiales que se utilicen. Hay materiales muy maleables y materiales que son más duros. El lenguaje es icónico, tal y como el grabado y en la pintura, que está basado o hecho a través de imágenes. Y en este caso, esas imágenes son de forma palpables, porque se puede tocar. Por eso el lenguaje icónico y táctil le pertenece a la escultura, porque es palpable. La escultura, desde el punto de vista histórico, está asociado con la antigüedad, especialmente con los griegos y los romanos. Ellos han sido uno de los pioneros en la escultura. Es más, parte de las obras o muchas de las obras que ellos crearon ya forman parte del patrimonio de la humanidad. Pueden observar las imágenes que tiene esa ilusión de que se mueve, de que nos observa, pero en realidad son técnicas escultóricas. Podemos observar aquí al escultor tallando el material para dar como resultado una escultura. Arquitectura. La arquitectura es otra de las expresiones artísticas que se basa en espacios volumétricos de grandes dimensiones. Nosotros podemos observar en la actualidad que las arquitecturas sobrepasan los tamaños, algo que en la antigüedad no se solía hacer. Ahora hay muchos edificios y estructuras arquitectónicas de gran tamaño. Unas se hacen de esa forma por los materiales que existen y por la tecnología actual que ha permitido que estas construcciones se hagan con mayor facilidad. La arquitectura en cuanto al código tiene un sentido práctico y estético de la orientación, la distribución espacial, los decorados internos y externos, es decir, que un arquitecto toma en cuenta la parte interna y externa de una arquitectura para que se conciba como una obra de arte, así como simbologías relacionadas con mitos y ritos sociales. Esto hace referencia más que todo a la antigüedad en la que las construcciones e infraestructura de aquel tiempo se hacía en honor a grandes personajes de la historia. Es decir, que muchas construcciones, pirámides, iglesias y palacios de distintas culturas fueron diseñados para representar jerarquías, ilustrar procesos cósmicos o propiciar fenómenos espirituales. En cuanto al lenguaje, también es icónico. Observemos, por ejemplo, estas imágenes en las que se nota que es una obra de arte. ¿Por qué razón? Porque las formas no son convencionales, no son cuadradas, sino que en la mayoría de los casos son eh, ovaladas, triangulares, como en este caso. Y todas estas obras arquitectónicas han sido realizadas tomando como herramienta principal la tecnología. Los materiales que se utilizan ahora se pueden eh, moldear con la tecnología actual
y son de fácil acceso para las compañías constructoras. Mientras que en la antigüedad, pues, se construía con lo que se tenía. Podemos observar cada una de estas imágenes en las que se representa una obra arquitectónica, que si no es por la tecnología o por las herramientas que existen actualmente para la construcción, no se podrían llevar a cabo, no se podrían realizar. Bien, pero antes de toda esta modernidad, de estos grandes edificios, existieron estas obras que en la actualidad se consideran como patrimonio de la humanidad, porque representan la cultura antigua, la arquitectura antigua. Son obras que han perdurado en el tiempo, una por el tipo de material que se utilizaba. No significa que en la actualidad algún edificio no pueda durar en cuanto a tiempo se refiere. También lo puede hacer. Pero estas obras antiguas tienen un valor más importante porque han pertenecido a grandes civilizaciones de la humanidad. Muy bien, ahora con el cine, es otra de las expresiones artísticas. Usted mira una película y a veces no se da cuenta que está ante una obra de arte. Sus signos son los fotogramas sucesivos que se perciben como imágenes en movimiento, a la par que un registro de sonidos. Movimientos, sonidos, imágenes. En cuanto a los códigos, sucesión temporal de planos visuales y sonoros que están sincronizados de tal forma que parezcan copiar exactamente las acciones del mundo real. Cuando alguien observa una película, dice, parece real ese accidente, todo lo que ocurrió en esas escenas parece real, pero en realidad es la técnica y el arte de sincronizar y de utilizar tecnología y diferentes habilidades para poder crear una escena que parezca real. Técnicas como el manejo del encuadre, la puesta en escena, el montaje, la narración, las actuaciones, música y demás recursos forman parte de el contenido de una película que al estar bien sincronizados, bien estructurados, bien conectados, dará como resultado una gran obra de arte cinematográfica. Pero todo sucede, hay un origen. El contenido de esa película tiene un origen y es la visión que tiene el guionista, el productor, los directores que son los encargados de darle vida desde el punto de vista intelectual al crear un texto, un guión y luego representar el contenido de ese guión, de esa historia, de esa narración, mediante los actores que van a darle vida a cada una de esas acciones. El sistema o lenguaje cinematográfico hecho a base de imágenes y sonidos en movimientos. En este caso observamos a un actor que está representando un personaje que surgió con base en la visión y en las ideas que tenía el guionista. Teatro. El teatro es una de las manifestaciones artísticas también que ha formado parte de la humanidad porque la infraestructura teatral se asocia con Grecia, con la antigüedad. El signo, personaje que representa un texto dramático en el escenario por medio de diálogos y acciones. La representación de una obra de teatro se origina a partir de un texto, de una obra dramática que ha sido escrita y compuesta por un dramaturgo. Luego el contenido de esa obra se puede leer o bien llevarse a la representación teatral, en el que el uso de los elementos narrativos, trama y personajes para referir una historia, situación o reflexión de vida, ya sea como un sentido trágico, dramático, satírico o humorístico. El contenido de las obras de teatro
Muchas veces van a reflejar las vivencias de las personas, sus dramas, sus problemas, las muertes, melancolías. Entonces, esas vivencias se representan en las obras de teatro a través de actores que van a darle vida a cada una de esas acciones. Los procedimientos actorales y recursos técnicos diversos que se compaginan para lograr efectos de verosimilitud. Esta verosimilitud se logra por una buena actuación, tal y como en el cine, así como la sincronización y los procedimientos actorales y toda la técnica teatral. El lenguaje teatral es el sistema que está hecho de movimientos vivos que imitan el drama existencial, como les mencioné anteriormente. Estas obras de teatro están basadas en las vivencias y dramas existenciales de las personas, eh, que pueden ser trágicos o pueden ser cómicos. Asimismo, a través del teatro se hacen críticas muy duras hacia la sociedad en general. El teatro está representado por una simbología dual, es decir, que se utilizan dos máscaras, dos tipos de máscara, una con aspecto de felicidad y alegría y otra con aspecto de tristeza o melancolía, para reflejar las vivencias eh, cómicas o las vivencias amargas, duras, trágicas de las personas en la realidad, en el mundo real, en su contexto. El contenido de ese texto dramático se representa en estas infraestructuras teatrales que tienen diferentes elementos técnicos como el sonido, las luces y la producción en general. La danza. En cuanto a la danza, sus signos son los movimientos corporales rítmicos, por lo general con acompañamiento musical. Cuando hablamos de danza estamos hablando de que en la danza hay técnica, hay toda una cantidad de elementos determinados que van a permitir que la danza se considere como un arte. ¿Por qué razón? Porque está bien estructurada, está bien coreografiada, está diseñada. Se utilizan vocabularios preestablecidos de pasos y movimientos generalmente usados en el ballet y las danzas folclóricas de Occidente. Los elementos como los gestos, actitudes y posturas con intenciones simbólicas, frecuentemente usados en las danzas orientales y la danza contemporánea. Dichos diseños coreográficos que marcan la utilización del espacio escénico, es decir, que hay toda una organización y buen uso de la técnica de los gestos, las actitudes, las posturas, buen uso del espacio escénico y de todos los recursos, tales como el vestuario, decorados, iluminación y demás. Cuando todos estos elementos se conjuntan y se organizan de una forma correcta, habrá una danza que se va a considerar como una gran obra de arte. Porque no solamente es el bailar por el bailar, sino representar un baile bien estructurado y coreografiado, bien diseñado. En cuanto al lenguaje, es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es la característica fundamental, además de los gestos y las actitudes y las posturas, porque esto van a marcar el ritmo, los pasos, la estructura de la danza. Asimismo, a través de la danza se representa la cultura, el folclore, la idiosincrasia de cada uno de nuestros países. Pueden observar en las imágenes que quienes están realizando esa obra de arte, pues representan a un país, representan una cultura. Hay mucha preparación, hay mucha organización. No podemos dejar atrás las grandes danzas folclóricas hondureñas que forman parte de nuestra cultura.
Todo esto es arte. Muy bien, ahora vamos con las artesanías. ¿Cuáles son los signos? Las artesanías utilizan como signos los volúmenes y texturas, regularmente coloridos con materiales y técnicas diversas. Dependiendo los materiales y dependiendo las regiones, porque cada región tiene una forma muy particular de elaborar sus artesanías, pues los materiales serán distintos y las técnicas también diferentes. Uso de la intuición en cuanto a los códigos, uso de la intuición popular en la elaboración de objetos cotidianos para engalanarlos e ir más allá del uso práctico que puede tener. A veces se utilizan las artesanías como decorados o para otra función. Los códigos utilizados por los artesanos tienen que ver con las tradiciones, como les mencioné anteriormente, tradiciones, cultura, costumbres de la sociedad. En cuanto al sistema, su lenguaje es icónico y táctil porque podemos palpar, tocar esas obras de arte elaboradas por los artesanos. Artesano el que elabora la artesanía, el pintor que elabora la pintura. Ahora vamos con la asignación. Solo quiero mostrar algunas imágenes más para que observen que hay diferentes materiales para elaborar las artesanías. En Honduras se hace uso frecuente del barro para elaborar ese tipo de artesanías que sirven como decorados de patios, de salas, de jardines. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con respecto al tema. Ahora les voy a asignar la tarea que consiste en elaborar un cuadro comparativo sobre dos características entre las manifestaciones artísticas. Voy a mostrarles el cuadro que deben hacer. Es un cuadro de 3 columnas. En la primera columna van a escribir manifestaciones artísticas. Segundo cuadro, característica número 1. Segundo cuadro, característica número 2. Aquí escribí uno, pero... Bien. Dos características para cada una manifestación. Me escribe aquí, por ejemplo, pintura, característica 1, característica 2. Y luego abajo va escribiendo las otras manifestaciones y sus características. Solo pido dos características para cada una de ellas. Ya usted ya las conoce. Además, tiene el material base para que pueda leer y también ver el video para reforzar esos conocimientos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido y si no, pues estoy a sus órdenes para que me pregunten. Con gusto los voy a atender. Muchísimas gracias, saludos y éxitos.